Y también hemos tenido información fuerte en Ecuador. Hay también información internacional importante. 3 semanas sin ustedes es mucho tiempo. Nos hicieron mucha falta, pero bueno, hay que descansar en algún momento y hay que dejarlos descansar sobre todo. Eh, volvimos con los Danieles en un momento en que está pasando de todo un poco. Tenemos una terrible tragedia en el Chocó, hay 33 personas muertas por un deslizamiento. Hay también información internacional importante. Mañana son las primarias de Iowa, ese caucus que de alguna manera marca el inicio de la temporada de elecciones en Estados Unidos. Las encuestas prevén que va a ganar Donald Trump y hay mucho interés en lo que pase con el segundo lugar, en donde parece que la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, empieza a adelantar al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Sí, es más interesante la carrera por el segundo lugar que por el primero. Y también hemos tenido información fuerte en Ecuador, ¿verdad, Daniel Samper Pizano? Sí, esperamos tener aún más información para nuestros lectores. De hecho, estuvimos buscando y conseguimos que el expresidente Rafael Correa, que es un elemento fundamental de todo esto que está pasando, nos aceptara una entrevista al estilo de los Danieles, brava pero educada. Desgraciadamente, a la madrugada de hoy se cayó la entrevista. El presidente mandó un mensaje en el sentido de que había cancelado todos sus compromisos de prensa, cosa lamentable porque había mucha cosa interesante para preguntarle a él sobre lo que está pasando en el Ecuador, porque recordemos, y lo sabemos muy bien quienes hemos ido muchas veces de Ecuador y le tenemos un gran aprecio a ese país, que hace 20 años todos adorábamos a Ecuador en el sentido de que era como el Bogotá, de cuando Bogotá era más vivible. Y lo que ha pasado en los últimos años, realmente desde el año 18 hasta ahora, es que ha estallado algo que se venía cultivando desde antes. El gobierno de Rafael Correa fue del 2007 al 17 y no pasó ninguna de estas tragedias, pero se estaba sembrando una semilla de algo muy gordo, que es lo que ahora está ocurriendo. Como ustedes saben, las mafias del narcotráfico, de los paracos, etcétera, que tienen que ver mucho con los de los colombianos, naturalmente, se tomaron las cárceles, se fugó el Pablo Escobar de allá, que es un señor que lleva el sobrenombre de Fito, se fugó otro con varios compañeros, y el pobre presidente Noboa, que es un muchacho inexperto, de muy buena familia, muy rico, etcétera, le cayó encima un país que él tiene que gobernar porque el presidente Lazo fue judicializado y tuvo que irse. Los 18 meses, sí, 18 meses que le quedan de presidencia, los va a manejar Lazo, los va a manejar Noboa, los ha empezado a manejar Noboa, y yo creo que ya está arrepentido de lo que está ocurriendo. Están ocurriendo cosas muy graves en Ecuador. Tienen mucho que ver con nosotros los colombianos, tanto así que el candidato que fue asesinado durante la campaña en el mes de septiembre fue víctima de sicarios colombianos que luego fueron ahorcados en una cárcel. Es decir, es una situación muy compleja, muy difícil de analizar, y lamentablemente no vamos a tener al presidente Correa. Todos, según parece, ocurrió porque la Corte Suprema de Justicia de allá, que se llama Consejo Nacional, ratificó una sentencia que lo perjudica a él. Él tiene una sentencia de condena de cárcel de 8 años e inhabilitación de cargos públicos, por lo cual vive en Bélgica. Está casado con una maestra de Bélgica, entonces vive en Bélgica, no se presenta al Ecuador. Teníamos la esperanza de que nos dijera algo, porque lo último que supimos de él fue un mensaje en el cual, sorprendentemente, a pesar de los grandes enfrentamientos que hay en Ecuador, como en Colombia los hay, le decía al presidente Noboa: cuente conmigo, no ceda, estoy listo para ayudarle, mi grupo político le va a ayudar en lo que se pueda, porque hay que enfrentar esta amenaza. Eso es un poco lo que pensábamos tratar a fondo con Correa, pero desgraciadamente se nos descolgó en la madrugada. Eso era lo que quería comentarle simplemente, mi querido tocayo Daniel. Sí, señor. Sí, como tú dices, es un fenómeno transnacional del crimen y se puede ver que hay incidencia de grupos de narcotraficantes colombianos y mexicanos también en Ecuador, como la hay de muchos grupos, carteles de la droga mexicanos en Colombia y en el estado actual de cosas.
que sucede en grandes zonas del territorio colombiano. En fin, es un tema interesante y creo que tarde o temprano tendremos que volver a él porque no son fenómenos aislados. Lo que pasa en Ecuador es algo que refleja lo que ha pasado en Colombia y que puede presagiar también algo que puede pasar en Colombia. Bueno, Anita, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año, Dani. Feliz año, mis Danis, a la audiencia. Yo estoy bien, tenía muchas ganas, tenía muchas preguntas para hacerle al expresidente Correa, que además ha sido una figura política muy contenciosa en términos también de libertad de expresión. Hay condenas contra el Estado ecuatoriano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por actuaciones de Correa cuando fue presidente, y se le vio esta semana también muy contencioso con medios de comunicación, en especial con un colega de ustedes en la radio, y quería preguntarle por eso, pero bueno, en otra ocasión será. Sí, la verdad es que la relación de Rafael Correa mientras estuvo en la presidencia con la prensa fue terrible y que hay denuncias internacionales por esa forma de relacionarse con la prensa. Habría sido una oportunidad para hablar con él de ese tema también. Pero bueno, otra vez será si es que se da. Daniel Sampero Espina, ¿cómo estás? ¿Qué más, Dani? Nada, muy bien. Me imagino que Correa debió pensar que le iban a hacer otra pega como la que le hicieron esta semana de un medio colombiano y que por eso no se animó. Pero bueno, yo creo que han pasado un montón de noticias. No puede creer uno que esta sea apenas la primera emisión de los Danieles, que apenas sea 14 de enero, con la cantidad de escándalos que por todos lados han estado reventando en estos días. Entonces creo que vamos a tener un Zoom entretenido. Bueno, partió de este mundo Nilce López la Gata, de no tan grata recordación. La recordarán por su influencia en las movidas mafiosas en la costa Caribe, pues en las apuestas, en el paramilitarismo y también por su financiación a la campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hoy lo acepta. Dice que una maravilla. Que hoy no solo lo acepta, sino que hablando de gatas, anunció que él tiene un tigre. Ah, sí, o tigra. O tigra. Sí. Vamos a ver. Empecemos con uno que puede ser, digamos, un tigrillo, que es el fiscal Francisco Barbosa. Ana Bejarano dedicó su columna de hoy a eso. Vamos a hablar de eso, Anita.